Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional, con Claudio Nash, en Radio Universidad de Chile. Regresamos cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos en nuestra sección Agenda Constituyente, siempre en compañía del doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, Claudio Nach, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Tanto tiempo que no lo veía yo en lo personal, así que un agrado estar nuevamente con usted. Sí, ¿cómo está, Claudio? Un gusto, y Juanita, como siempre, un agrado verla también y escucharla por estos días. Sí, Claudio, bueno, tenemos muchas cosas que conversar porque han pasado varios asuntos importantes durante esta semana, pero quería pedirle que usted ponga sobre la mesa lo que quieren destacar, porque efectivamente todavía estamos en un periodo donde la convención se está instalando, está definiendo sus propias reglas, pero donde también ya ha llegado a avances bastante importantes. Sí, perfecto, Claudio. Sí, es muy bueno para los auditores tal vez recordar un poco dónde estamos. Esta es de hecho es nuestro cuarto ya encuentro. Vamos a revisar las dos últimas semanas, que yo entiendo que puede ser un periodo tal vez, y así va a haber que ir acostumbrándose a darle seguimiento a la Convención Constitucional en dos planos, y yo creo que esto es bueno que los auditores puedan por ellos mismos también ir prestando atención a algunas discusiones. Una discusión es la que se da en el pleno de la Convención, que básicamente hoy en día está siendo los días martes, que es cuando se reúnen los 155 a tomar las principales decisiones. Y el trabajo fuerte es el que se va dando en las distintas comisiones, y ese es tal vez el más difícil de seguir, incluso para ustedes, los periodistas, las periodistas que tienen gran experiencia en esto, se les ha hecho, me comentaban, algo difícil por la velocidad que se van dando, tomando decisiones en distintos lugares y en distintos momentos. Entonces, para que no nos perdamos, en un plano general yo diría que los avances hoy día hay que prestar especial atención a lo que está ocurriendo en las comisiones, y el gran tema en las comisiones ha sido la participación ciudadana, algo que uno tenía la intuición. Obviamente había participación en los procesos, en la votación del 25 de octubre, luego en la votación de constituyentes, pero ahora se volcó ya en un trabajo de ir a la convención, la sociedad civil, y ser escuchada por las constituyentes. Y en este sentido, la noticia que nos dio la propia convención es alentadora. Miren ustedes, se han recibido en la convención más de 1.200 solicitudes de audiencias públicas en las distintas comisiones. Eso habla de un interés que no ha decaído en el proceso pese a toda la campaña que se ha hecho. Al contrario, hay voluntad, ánimo y trabajo tras esto, porque no es solo pedir la audiencia, es prepararla. La gente prepara minutas, se entregan, hay presentaciones que luego se acompañan. Solo la Comisión de Derechos Humanos recibió más de 306 solicitudes de audiencia, y la comisión ha hecho un trabajo muy importante, que fue no seleccionar, sino que organizarse para recibir a todos y todas las organizaciones que quisieran ser parte, y están precisamente en ese proceso. Por lo tanto, tenemos avances en las comisiones con participación social importante. Donde materialicemos lo de los avances en las comisiones, la Comisión de Reglamento ya ha hecho una propuesta
propuesta de cómo debiera funcionar la convención a través de comisiones permanentes, a través de la regulación del pleno, también cómo va a funcionar ahí, y con una propuesta de al final tener una comisión que armonice el texto. Por lo tanto, uno ya puede empezar a imaginarse claramente cómo va a ser esta discusión. Por otra parte, se ha salido a regiones, eso era algo muy demandado por las regiones de este país, que la constituyente no quedara atrapada, encapsulada aquí en Santiago, y eso se partió justamente en Arica y se ha ido recorriendo el país por parte de la Comisión de Descentralización. ¿Cuál es el trabajo del Pleno hasta este momento? Ha resuelto dos cuestiones muy importantes en esta semana, en las dos últimas semanas, es decir, del 9 de agosto al viernes 20. Ha habido dos plenos, uno que resolvió ya el tema de las asignaciones, que nosotros lo alcanzamos a discutir, que era una discusión a la que había que prestar atención. Aquí va a haber, y hubo una tensión fuerte entre convencionales de Vamos por Chile, de la derecha, y el resto, digamos, de los constituyentes, sobre el monto y cómo debían ser distribuidos. Esto se resolvió por una votación bastante contundente, así que espero yo que ahora el trabajo sea lo que llame la atención de la ciudadanía, y no estas discusiones y algunas malintencionadas también de que se estaban aumentando el sueldo los constituyentes. Eso no es verdad. Lo que se asignaron fueron precisamente montos que le permiten contar con condiciones mínimas de trabajo a cada constituyente, tener una asesoría, tener para movilizarse los viáticos, es decir, cuestiones que les permiten trabajar en condiciones de igualdad. Y en porcentajes, tal como lo vimos, son un porcentaje simplemente de lo que tienen, por ejemplo, los diputados o senadores, cerca del 35% de lo que tienen. Así que yo creo que eso se resolvió bien. Y lo otro que está resuelto ya es los plazos en esta etapa. Ya tenemos fecha. El 10 de septiembre debiera estar aprobado completamente el reglamento. Por lo tanto, ya hacia fines de septiembre, muy probablemente, según la mesa indicó, ya estemos trabajando los aspectos de fondo de la Constitución, es decir, empezando a discutir su redacción. Y para terminar este panorama, como ustedes ven, con varias cosas que contar, quiero comentarle a los auditores el tema de la discusión del reglamento en dos aspectos que me parece a mí que son donde va a haber que prestar atención, y luego de eso comentamos lo que ustedes quieran para profundizar. Pero hay dos cosas que no quiero dejar de lado en esta mirada general. Uno es que hay una discusión que sigue pendiente en la Constituyente y que viene desde el 15 de noviembre y todavía no está 100% resuelto, y que tiene que ver con los quórum para tomar decisiones. Ese sigue siendo un tema que volvió a tensionar a la subcomisión, va a tensionar el debate en la comisión de reglamento, que ahora tiene que discutir esta propuesta, incorporarlo de las otras comisiones, etcétera, y va a pasar al pleno. Y ahí vamos a tener que estar muy atentos y atentas, porque esa es una discusión, para que entiendan muy bien los auditores de qué estamos hablando. Para decidir aquellas cuestiones que van a quedar en la Constitución, para aprobar los artículos de la Constitución, se requiere un quórum de dos
tercios, y no de, como estamos acostumbrados, del 50% más un voto, sino que 2 tercios, que son 105 constituyentes. Y en ese sentido es un quórum muy alto, es un quórum no fácil de alcanzar, se ha alcanzado en varias decisiones, no hay ningún grupo que tenga la posibilidad de vetar esos acuerdos, pero requiere de acuerdos amplios, profundos, y no siempre fáciles. Cuando no se logran esos acuerdos por 2 tercios, pero hay más del 50%, hay una propuesta en la discusión de la constituyente a la que tenemos que prestar atención, y es la posibilidad de que en esas situaciones donde hay más del 50%, pero menos de los 2 tercios, es decir, entre 79 votos y 104, más o menos, para que nos hagamos una idea, eso vuelva la decisión a la ciudadanía a través de un plebiscito que resuelva esas diferencias. Y ahí no hay tampoco aún un acuerdo mayoritario, es algo que se sigue discutiendo, y por lo tanto vamos a tener que prestar atención de si es posible o no establecer un proceso, para que los auditores, cuando escuchen esto, un plebiscito o una consulta dirimente, es decir, que resuelva las diferencias al interior de la constituyente. Ese es un debate que vamos a tener que seguir, y de aquí al 10 de septiembre vamos a escuchar probablemente mucho sobre eso. Y lo otro, que eso a mí me preocupa en particular desde una perspectiva de derechos humanos, pero sé que a los y las auditores les va a hacer mucho sentido, la propuesta que está haciendo la Comisión de Reglamento me parece errónea desde el punto de vista de derechos humanos, y así le envié una carta al Pleno de la Constituyente haciéndole ver este punto. ¿Por qué? Porque han dividido en 2 comisiones la discusión de derechos humanos. Una comisión de derechos fundamentales, civiles y políticos, y otra de derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y pueblos indígenas. Uno pudiera decir aquí hay un error conceptual. Esa es una división que se usaba en derechos humanos hace 40 años, hace 50 años, está completamente superada desde el punto de vista técnico, por llamarlo de alguna manera, pero esto no es una cuestión técnica. Esto tiene que ver con la calidad del debate. Si se divide en 2 comisiones, hay temas que se van a repetir, hay temas que van a quedar ausentes porque uno piensa que está en una comisión, en la otra. Va a dificultar la discusión. Por ejemplo, los derechos de niños, niñas y adolescentes están en una comisión, pero también tienen derecho los niños, niñas y adolescentes a cuestiones que van a quedar en la otra comisión. Lo mismo va a pasar con pueblos indígenas y otros. Es decir, la constituyente en esto se está metiendo en un problema sin ninguna necesidad, solo por una mala decisión técnica, para que veamos que lo técnico puede luego tener impacto en lo político y en las discusiones de fondo. Hay tiempo, hay espacio para que esto se rectifique, pero vamos a la cuestión, y con esto cierro, ¿Qué me preocupa a mí más de fondo de eso? Uno, la urgencia de una secretaría técnica para la constituyente, la contempla la Constitución, la contempla el propio reglamento, pero se está viendo que es urgente porque se están tomando decisiones técnicas erradas. Y por otra parte, la complejidad de haber avanzado en el debate del reglamento sin escuchar a las otras comisiones todavía, sin esperar que entregaran resultados. Entonces tenemos una propuesta de reglamento, pero todavía la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, sin que haya hecho la propuesta del reglamento. Entonces, a futuro, eso es algo que hay que evitar, es decir, tomar decisiones, amarrar diseños en la Constitución futura sin haber escuchado a todos los intervinientes al interior de la propia Constituyente. Es decir, esto es bueno en términos de prueba y error y darnos cuenta de cuestiones que no debieran pasar más adelante. Por lo tanto, si ustedes ven, Claudio, Juanita, hemos tenido 2 semanas muy intensas en la Constituyente, pero se está avanzando de una
manera muy, muy, muy interesante. Juanita, estás silenciada. Te estaba viendo ahí que estabas hablando, perdón, pero dos ahora consultas para aclararle a nuestros auditores. Una, cuando se hablaba porque entiendo que la subcomisión aprobó que definitivamente, por lo menos desde la subcomisión eran 2/3, pero estos plebiscitos dirimentes, la propuesta es que cada vez que se toque un artículo que no alcance los 2/3, se haga un plebiscito, lo que significaría hacer varios y sucesivos plebiscitos cada vez que no se alcance el quórum de 2/3, ¿cuál sería el mecanismo? Cómo se financiarían, cómo se implementarían a lo largo de los próximos meses, que es el plazo que tiene la Constitución. Eso sería por un lado, si es que la propuesta lo tiene claro. Y dos, todo esto que se está resolviendo en las comisiones de derechos humanos, de comunicaciones, de reglamento, etcétera, hacen referencia a cómo va a funcionar esta convención, o estos ya son los contenidos que van a proponerse para que estén dentro de la Constitución. Perfecto, Juanita. A ver, partamos por lo más fácil, por lo último, por lo de los contenidos. Los contenidos, en esta etapa, todo apunta a organizar el trabajo de las comisiones permanentes. Lo que sí es interesante, por eso es interesante, yo le sugiero a los auditores cuando tengan tiempo, hay varias, en la propia Universidad de Chile hay un Constituyente Chile que hace un resumen. Yo les recomiendo darle una mirada a ese tipo de discusiones, a la propia columna que aquí en Agenda Constituyente planteamos, porque de esas discusiones que parecen solo reglamentarias aparecen ya cuestiones muy, muy de fondo. Es decir, de la discusión de fondo, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, discutió en este periodo temas que son cuestiones sustantivas o de fondo que van a verse reflejados en la futura Constitución. Por ejemplo, que hay que reconocerle a los pueblos indígenas derechos colectivos. Eso es una cuestión de fondo, no es solo reglamentaria. Entonces, que se discutan cuáles son esos derechos colectivos en las comisiones, ya supone que se tomó la decisión que van a ser reconocidos. Entonces hay que mirar en ese sentido la discusión de las comisiones, pero todo apunta a que lo que se está discutiendo aquí anticipa el debate de fondo, pero no se está, llamémoslo, redactando todavía ningún artículo. Eso para que lo tengamos muy claro. Lo segundo, lo del plebiscito. A ver, hasta ahora, porque esto hay que esperar la discusión que se siga desarrollando, pero hasta ahora la propuesta que han hecho algunos sectores, y aquí Bárbara Sepúlveda, la constituyente del Partido Comunista, creo que ha sido la que ha llevado un poco el liderazgo en esa posición. Lo que ha venido sosteniendo es que organizar un plebiscito que resuelva las diferencias. No organizar uno por cada artículo sería inviable. Tiene eso, aunque sea uno, hay problemas de implementación, ya que otro constituyente que ha liderado de alguna manera la posición de no al plebiscito ha sido Fernando Atria, quien puso no problemas de fondo, sino que problemas de implementación. ¿Cuándo se hacía? ¿Cómo se financiaba? ¿Qué se preguntaba? ¿Quién decidía eso? Ahora, la cuestión es si estas dos posiciones pueden resolverse de una forma donde se tome la decisión de tener un plebiscito dirimente hacia la última parte, es decir, una vez que se ha generado la discusión, que son claros los elementos donde hay diferencias, y eso proponérselo a la ciudadanía. Y puede ser por vía de que estos temas que la propia constituyente decide se voten separadamente o se voten propuestas como bloque, y uno vaya y diga, mire,
la constituyente no se ha puesto de acuerdo en los siguientes puntos. Aquí está la tesis A, la B, usted decida cuál es la que va a quedar. Eso tiene complejidades, sin duda que tiene complejidades. Está el tema del financiamiento. Ahora la Constitución define que el presidente tiene que tomar todas las decisiones necesarias, incluso financieras, para permitir el funcionamiento de la convención, y si la convención, los constituyentes determinan que su funcionamiento será así, tendrá que haber los recursos y toda la disposición del CERVEL, etcétera. Lo más complejo es qué se vota y cómo se vota, y eso los constituyentes tendrían varios meses para tomar una buena decisión. Mi impresión es que esto es, en esta etapa, más bien una decisión política, es decir, ¿queremos o no un plebiscito? Si queremos un plebiscito, podemos discutir cómo simplemente resolver los aspectos procedimentales. Esto no estamos inventando la rueda con esta discusión una vez más. Esto ha existido en otros lugares. En Sudáfrica, por ejemplo, había uno que al final no tuvo que utilizarse porque ante la presión de que esto salga de la constituyente, entre comillas, y pase a una decisión soberana, obligó a llegar a los acuerdos con los 2/3. De alguna manera sirve de presión para llegar a acuerdos. Yo creo que no hay ningún obstáculo insalvable. Hoy es más bien una decisión de tipo político de si queremos o no consultar a la ciudadanía para que resuelva las diferencias y no solo para que apruebe o rechace un resultado final. Me parece que es interesante, pero hay varias otras posiciones intermedias entre uno y otro. Claudio, ya estamos pasados un poco en el tiempo, pero en 2 minutos, y a modo de resumen, ¿en qué hay que fijarse entonces en estas 2 semanas? Considerando los plazos, ya debería estar prácticamente listo el reglamento dentro del próximo día. Sí, y les pido disculpas, pero siempre nos pasamos unos minutos. El tema, Claudio, imposible no pasarse con tantas cosas que están pasando. Y pasan muchas, pero atentos a que obviamente al tema del reglamento. Lo del reglamento es fundamental porque por ahí van a pasar las grandes decisiones de la constituyente. Segundo, estar atento que en estos días justamente van a ir cerrando su trabajo las comisiones, la de participación ciudadana, la de participación indígena, la de comunicaciones, descentralización, la de derechos humanos. Todas van a ir haciendo sus aportes. ¿En qué fijarse? ¿Qué aportan cada una de estas comisiones y cómo se refleja eso en el futuro reglamento? Yo creo que va a ser un ejercicio muy, muy interesante de ver cuán flexible es la propia convención para tomar distintos aportes y armar algo colectivo. Vamos a ver eso, cómo les va en este ejercicio, que no siempre es fácil, pero va a ser muy importante como un anticipo de la flexibilidad que va a tener la constituyente para discutir los temas de fondo. Así que a estar atentos los martes a los plenos y a la entrega de resultados por parte de las comisiones. De nuevo, Juanita, te quedaste silenciada. Muda, definitivamente, sí. Me he quedado muda. Autocensurada. Autocensurada, sí, eso sería una novedad en todo caso, Claudio. Sí. Absolutamente. Claramente una falla técnica. No he tenido tendencia a autocensurarme en la vida. Eso ha sido... Bueno, Claudio Nash, académico de la Universidad de Chile, por supuesto, muchísimas gracias. Lo esperamos, usted sabe cuándo, en 15 días más, para seguir conversando sobre lo que está pasando con la Convención Constitucional. Muy buenos días, muchas gracias. Agenda Constituyente, el análisis del trabajo de la Convención Constitucional con Claudio Nash en Radio Universidad de Chile. Regresamos cuando son las